el trabajo práctico número 4. En el trabajo práctico número 4 vamos a continuar viendo el tema de balance de energía, ¿sí? Ya es el último trabajo práctico en el que vemos exclusivamente el tema de balance de energía. Eso no quiere decir que vamos a dejar de ver ya el balance de energía. Lo que vamos a hacer es utilizar lo que estamos aprendiendo del balance de energía y los vamos a complementar con las nuevas cosas que van a ir apareciendo ahora a lo largo de la materia, ¿sí? De acá en más, una vez terminado este práctico, ahora sí vamos a empezar a ver cosas ya absolutamente nuevas en muchos casos para ustedes. Hasta acá, muchas de las cosas que estamos viendo, de alguna forma, ya eran conocidas por ustedes. ¿Bien? Ok. Como les decía, en este trabajo práctico vamos a complementar lo que venimos ya viendo desde el trabajo práctico número 2 y 3, que es balance de energía. Vamos a ver en algunos casos el balance de energía en sistemas abiertos, como ya lo hemos hecho, y en esto estacionario, y también vamos a ver un ejemplo de un ejercicio que es un estado, que sería un estado no estacionario. Antes de arrancar, como hice la clase pasada, quiero mostrarle, a modo de informativo para ustedes, más que nada, un par de equipos más, así como habíamos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan? Habíamos visto algunas imágenes en la clase anterior de bombas. Bueno, acá lo que les quiero mostrar, habíamos visto compresores también, lo que les quiero mostrar acá, lo que les estoy mostrando, es intercambiadores de calor. Vamos a hablar por ahí de los intercambiadores de calor, no porque ustedes hoy, a esta altura de su carrera, necesiten saber exclusivamente cómo funciona un intercambiador por dentro, pero sí para que tengan una idea general, ¿no? En esta imagen están viendo dos tipos de intercambiadores de calor. El que está en la parte superior izquierda es un intercambiador que se llama del tipo placas, ¿sí? Así tal cual como muestra la imagen, es un intercambiador que está desarmado de alguna manera, ¿sí? Las placas están separadas, obviamente cuando el equipo ese está funcionando, todas estas placas que ustedes ven acá de forma separada están unidas, así como en esta zona, ¿bien? Y este soporte uniendo y haciendo de soporte justamente de las placas. Tienen unos orificios ahí que son por donde circulan los fluidos, el fluido caliente, por donde ingresa el fluido caliente y por donde sale ese fluido, y un par de circuitos más por donde circula el fluido frío, ¿sí? Siempre que yo tengo un intercambiador de calor, lo que quiero hacer es justamente eso, transferir calor de un fluido a otro. Bien. Este intercambiador de placas es muy utilizado, son muy eficientes, son equipos muy compactos, tienen una gran capacidad para transferir calor, se utiliza mucho en la industria. Pero también hay otro tipo, que es el que está acá en la parte inferior, derecha, que este es un intercambiador del tipo coraza y tubo, se le suele llamar, tiene algunos otros nombres, pero ese es el más conocido, en el cual, fíjense que físicamente es totalmente distinto, el objetivo que persiguen es el mismo, ¿sí? Un fluido caliente, aprovechar la temperatura de un fluido caliente y transferir ese calor a un fluido frío. Lo que se hace acá es, uno de los fluidos ingresa por los tubos, se ven acá una serie de tubos, ¿sí? Todos conectados, un fluido circula por el interior de esos tubos, y el otro fluido por el exterior, como envolviendo a todos los tubos. Entonces de esa manera se logra la transferencia de calor. Por lo general estos equipos son más grandes, son más voluminosos, se lo utilizan en muchas aplicaciones también, pero el intercambiador de placas ha ido ganando mucho terreno en los últimos años debido a su practicidad en el uso, mantenimiento y demás, ¿no? Por ejemplo, limpiar uno de estos intercambiadores de placa es relativamente fácil, y fácil de desarmar y de sacar las placas y de lavarlas. En cambio, limpiar uno de estos intercambiadores de tipo de coraza y tubo es bastante difícil,
por las condiciones constructivas y por cómo uno puede acceder, ¿no?, a todo ese haz de tubos. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo o comentar Sí, algo? en el de placa, los líquidos circulan por dos tubos diferentes y la transferencia es por las placas, Exactamente, sí. que son de aluminio. Eh, Hay distintos materiales. Acero inoxidable es uno de los más usados. Tamaños, acá que pregunta en el chat, hay de diversos tamaños. Ustedes pueden encontrar un intercambiador de placas de 30 centímetros de alto por 20 de ancho hasta de 1,50 m, ¿sí?, de alto por, no sé, 1 metro de largo. Intercambiadores coraza tubo, yo he visto de diámetros pequeños, no sé, de 6 pulgadas y de 1 metro de longitud, y otros intercambiadores que pueden llegar a medir 3 metros y, no sé, 1 metro de diámetro. Eso ya depende del diseño, del caudal que yo voy a operar, de la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío. Eso es una cuestión de diseño. Ustedes van a aprender a lo largo de su carrera a hacer el diseño de estos intercambios de calor y a calcular justamente el valor importante que uno calcula es el área. ¿Qué área de transferencia? Cuando uno va a diseñar, ¿no?, un intercambio de calor. A fines de uso nuestro ahora, a nosotros nos importa la transferencia de calor. Los nombres, el que está en la parte superior es de tipo placa, ¿sí?, y el que está en la parte inferior es coraza tubo. Hay otros tipos, yo acá les estoy mostrando por ahí los más comunes, ¿no?, y los más utilizados, pero hay diversos tipos de intercambiadores de calor. ¿Bien? Bueno, Un radiador y un intercambiador, ¿no? claro, sí. ¿Cuál es el intercambiador de calor que estoy seguro El que líquido casi aire. todos tienen en la casa? Hay un Eh, intercambiador de calor que casi todo el mundo lo tiene en la casa. ¿El calefón, profe? Correcto. El calefón. El calefón es un intercambiador de calor en donde uno de los fluidos, ¿cuál es? el agua, y el otro es ¿Y el otro? gas, gas, combustión, Ajá. el Y calor. el objetivo es ahí calentar el agua, así que está a una temperatura ambiente y yo la quiero llevar a, no sé, 40 grados. Y el fluido caliente son los gases de combustión, Los gases de combustión. del gas, Profe, y que el obviamente... intercooler, ¿Cómo? el intercooler que usan los autos. También, también. Y por ahí ¿Cómo lo que funciona? han mencionado, el radiador también es un intercambiador de calor. Pero el Este, intercooler, ¿qué es lo que hace? No, la verdad que nunca abrí por eso. eso tiene un complemento, porque en sí está complementado con el turbo, creo también, ¿no? Porque entiendo que no todos los vehículos tienen intercooler, pero yo tampoco conozco el- el diseño, ¿no?, específico de los intercoolers de los vehículos, pero sí es un intercambio de calor, o sea, usa el mismo principio de funcionamiento que cualquier La otro verdad que es intercambio de frío, calor. ácido, pasa por el turbo. Puede ser. Claro. Profe, Sí. luego el cooler de la PC también tiene por contacto que se le pega con una pasta de silicona al microprocesador y transfiere el calor. Ya lo Ujú. disipa. Así es. Ese también es un intercambiador de calor, ¿verdad? Y siempre que hay una transferencia de calor, sí. Por ahí el de las computadoras usa aire, básicamente, para enfriar, digamos, ¿no? Toma aire del ambiente, lo ingresa a partir de un pequeño ventilador o lo que fuere que pueda tener, y el aire sale caliente. En ese sentido es como una transferencia directa, digamos, ¿no?, del aire con el equipo que está caliente. En este caso, esa sería una transferencia directa por contacto. En este caso hay un medio que separa los dos elementos que yo quiero, ya sea calentar y el otro que quiero enfriar. Ahí habría una pequeña diferencia en ese caso. ¿Mm? Porque acá los fluidos no se mezclan, están separados. ¿Eh? Ya sea por los tubos, ya sea por las placas, no hay una mezcla en sí de los fluidos. En el otro caso, obviamente, tampoco hay una mezcla, digamos, porque uno es sólido y el otro es gas, o sea, pero sí hay un contacto directo entre ellos. Sería una pequeña diferencia, pero está bien el comentario.
Bueno, esto lo muestro porque, si no mal recuerdo, en el práctico pasado habíamos visto intercambiador de calor por ahí, habíamos mencionado, y en este también vamos a hablar en algún caso sobre eso. ¿Bien? Bueno, vamos al problema número 1 del práctico, que ustedes ahí lo tienen enfrente. Dice, determinar el consumo diario de combustible de una central de potencia 100.000 kilowatts si su rendimiento es del 0,35 o del 35%, es lo mismo, no expresa el rendimiento en cualquiera de las dos formas. Rendimiento global. El poder calorífico del combustible es 30.000 kJ por kilogramo. Determine también el consumo específico del combustible por megajoule de energía producida. Bueno, tenemos una central de potencia. No interesa tanto qué tipo de central de potencia, pero es una central, ¿sí? Más adelante vamos a ver un poquito más sobre cómo funcionan las centrales en aspectos generales. Pero bueno, acá tenemos la potencia, por un lado, de la central, y el rendimiento, por otro lado. Hablemos del rendimiento. ¿Cómo definen ustedes rendimiento de cualquier sistema? ¿O cómo definirían rendimiento? Es el aprovechamiento del combustible, Ajá. traducido en potencia. ¿Mediante un Bien. porcentaje? Puede ser la capacidad que tiene un sistema para realizar determinada tarea Ajá. de forma eficiente o... Ahí me dijeron también, expresado en porcentaje, ¿qué significa en este caso el 0,35, o si yo lo expreso en porcentaje? ¿Qué me indica ese valor? Que hay una pérdida de 65% de potencia. Ajá. Lo que obtiene a comparación de lo que ingresa al sistema, ¿puede ser? A ver de nuevo. Lo que obtiene a comparación de lo que necesita para que funcione el sistema. Bien, ahí nos vamos acercando. Yo, para que hablemos bien en términos bien generales, ¿sí? El rendimiento de cualquier cosa, yo lo puedo expresar en función del resultado, de lo que sea que esté analizando, en función o en relación a lo que yo necesité para lograr ese resultado. Profe, entonces podría decirse que es igual a lo que quiero obtener sobre lo que yo pongo para obtener lo que quiero. Exactamente, sí. Sí, totalmente. Yo por ahí en algún año anterior puse un ejemplo que nada tiene que ver con cuestiones de energía, o sí, pero no así como lo que estamos viendo. Supongamos que ustedes quieren rendir un examen, ¿sí? Y su objetivo es, no sé, aprender tantas unidades por semana, y para eso le dedican una determinada cantidad de tiempo. Entonces el resultado, ustedes pueden decir, ok, mi resultado yo lo puedo expresar en tantas unidades de una determinada materia, en tanto tiempo que le asigno a eso. Y poner un valor ideal, de decir, bueno, esto sería mi rendimiento ideal, y a partir de ahí hacer una comparación. O cuántos parciales apruebo por año, también podría llegar a ser cuál es el resultado que ustedes obtuvieron en una determinada, en base a un determinado estándar, digamos, ¿no? Pero sí es la relación, ya más numéricamente, la relación entre lo que yo obtengo sobre lo que yo tengo que entregar, o sobre lo que yo doy. Y ahora, aplicado eso a este sistema, ¿qué vendría a ser el 0,35 o el 35%? Yo lo puedo expresar de cualquier forma eso, ¿no? Y no tiene dimensiones el rendimiento, por otro lado. En este caso, ¿qué sería? La energía entregada, o sea, la energía obtenida Eh, en relación a la energía entregada.
Sería Ujú. N sobre el poder calorífico. Ok, sería N sobre algo, que no es exactamente en este caso el poder calorífico. ¿Qué obtengo yo de la central de potencia? Como dijo su compañero, yo lo que obtengo es esa potencia, ¿sí? Que en este caso son los 100.000 kilowatts. Ahora, ¿qué le tengo que entregar yo a la central para que produzca eso? Calor. Combustible. Ajá. Combustible, bien. Entonces, yo puedo expresar el rendimiento, ¿sí? Que es lo que nos da el problema de dato. Tengo la potencia, ¿sí? Está dada en kilowatt. Entonces, yo de la central obtengo esa potencia, ¿sí? Y para ello tengo que entregar, como ustedes dijeron, combustible, ¿sí? Le tengo que entregar combustible. Ese combustible, ¿qué es lo que...? El combustible por sí no me va a hacer funcionar la potencia. ¿Qué es lo que necesito de ese combustible? El calor que produce. El calor. ¿Bien? Entonces, yo a la central de potencia, mediante el combustible, le proveo de calor. ¿Bien? Entonces, ese rendimiento ahora expresado en función de estos conceptos, lo puedo expresar de esa manera, ¿sí? El rendimiento de la central es la potencia que me entrega la central sobre el calor que yo le tengo que proveer. Obviamente que si yo estoy hablando en unidades de potencia, lo que me entrega la central, que yo lo podría decir como trabajo por unidad de tiempo que me está entregando la central, obviamente el calor así expresado también va a ser un calor por unidad de tiempo, una potencia calorífica, digamos, ¿no? Un flujo de calor, que es ya lo que hablamos la clase pasada. Pero yo también podría expresar esto en cantidades, no necesariamente flujos, según lo que esté analizando. Bueno, entonces ahora sí está claro lo que queremos decir, en este caso con potencia y rendimiento, ¿sí? Bueno, ahí en el chat habían escrito algunas cosas que están bien. Ok, bueno, y ahora hablemos un poco del poder calorífico, que es el otro dato que nos da el problema. ¿Qué es el poder calorífico? El poder calorífico del combustible. ¿Qué entienden por eso? Como una propiedad del combustible. Ajá. ¿Y qué me da esa propiedad? ¿Qué me indica? La energía que produce por cierta cantidad, por unidad de... La energía Eso. que libera el combustible por unidad de masa. Pero Bueno, ¿Cuándo? cuando está en combustión. Ujú. Es importante completar eso, ¿no? Porque de por sí el combustible no va a liberar energía. Es la cantidad de energía que yo puedo obtener por unidad de masa, ¿sí? De un determinado material en la combustión. Bien, Bien. pero, profe, tiene que ser una combustión determinada, ¿no? No es cualquier combustión, digamos, controlada. Hay algunas... en realidad la combustión es la combustión. Si uno lo plantea desde el punto de vista de la reacción química, la combustión está claramente definida, ¿sí? Tenemos el reactivo, el combustible, y eso es lo que me va a producir, más el oxígeno obviamente, me va a producir, bueno, los gases de combustión. La combustión está para un combustible, para cualquiera sea, bien definida, digamos. El hecho de que yo controle la combustión desde un punto de vista de equipo es más que nada por una cuestión tal vez de materiales, ¿sí? Que yo pueda controlar de alguna forma la velocidad regulando la cantidad de oxígeno o de la forma que sea, o por una cuestión de conveniencia del equipo, pero la combustión en sí es una sola, ¿eh? Y para cada combustible hay un valor de poder calorífico determinado que se puede medir. O sea, se Ahora, puede medir la forma
de hacerlo para que tenga mayor rendimiento. Para que, no necesariamente que haya un rendimiento, sino para alcanzar determinadas condiciones, podríamos decir, de combustión. Hay una diferenciación que no nos interesa mucho ahora del poder calorífico, que después esto lo pueden leer y profundizar, entre el poder calorífico superior, a veces van a encontrar, y el poder calorífico inferior, es según cómo se mide, cómo se miden los gases de combustión a la salida con respecto al combustible. Tiene que ver con la temperatura también del combustible, porque ese combustible, si está a una determinada temperatura, de alguna forma después se tiene que transformar en productos a una alta temperatura, entonces ahí hay un pequeño balance también, pero que ahora no nos va a interesar en este caso. Yo simplemente se los menciono para que si en algún momento quieren profundizar, lo puedan hacer. Pero normalmente el poder calorífico para los distintos combustibles es un valor definido, ¿sí? Que uno lo puede encontrar en tablas: el poder calorífico de la madera, el poder calorífico del gas natural, el poder calorífico de los otros tipos de gases que no son necesariamente el gas natural, el poder calorífico del gasoil, el poder calorífico de la nafta, el poder calorífico del fuel oil, y todas esas los pueden encontrar, ¿sí? Valores para poder hacer cálculos. En este cálculo, ¿no? en este ejemplo no nos interesa cuál es el tipo de combustible, pero sí que tiene ese poder calorífico, y que eso es lo que se alimenta en la planta. Bien, bueno, entonces, poder calorífico, en este caso de 30.000 kJ por kilo, ¿sí? Y el poder calorífico, como dijimos, está dado por la cantidad de calor, en este caso, que yo obtengo por unidad de masa de combustible. Bueno, y ahora, usando ya estos conceptos, ¿cómo determinamos el consumo de combustible de la central? Reemplazamos cupo, poder calorífico por masa. No, sí, de ahí despejamos más. Bien. Nuestro objetivo es obtener la masa de combustible, ¿sí? Yo, a partir de la ecuación de la eficiencia, puedo calcular, a partir de la ecuación de la eficiencia, yo tengo el rendimiento de eficiencia, a veces se la utiliza como sinónimos. A partir del rendimiento yo puedo calcular el calor, ¿bien? Porque ya tengo la potencia. Y el calor, con el poder calorífico, tengo una relación, ¿sí? Que me permite calcular la masa. Bien, pero yo necesito eso en qué determinado tiempo. 24 horas. En un día. Yo lo necesito en un día. Fíjense que cuando yo calculo, y acá por ahí puedo hacer una salvedad. ¿Se acuerdan que yo les dije que a veces, cuando hablamos de potencia, se le suele poner, simplemente para diferenciar, un puntito arriba, ¿sí? En este caso estamos hablando de potencia, y por lo tanto el calor está dado en unidades de tiempo, o sea que yo este calor que lo calculo también de alguna forma está dado, es un flujo de calor, ¿sí? Lo que yo voy a obtener acá van a ser, no sé, kilojoule por segundo, o si yo lo quiero transformar en kilojoule por hora, o lo que sea, lo voy a obtener a partir de esta ecuación. Pero el problema me dice determinar el consumo diario, ¿sí? O sea, en un día yo necesito saber cuánto, qué masa de combustible voy a necesitar. Con lo cual, ahora yo este flujo de calor lo debo convertir en una cantidad definida de calor. Entonces, si yo sé que mi flujo de calor es un determinado valor que va a salir de este cálculo, que yo ya lo puedo hacer, ahora tengo que calcular en un día cuánto calor voy a necesitar, ¿sí? Cuánta energía en forma de calor. Y eso lo vamos a hacer, bueno, a partir de simplemente multiplicando, digamos, por el tiempo, ¿no? En esta ecuación, a ver, un segundo.
volver nuevamente un segundito a la presentación. ¿Me siguen el razonamiento? Yo lo que estoy obteniendo es un flujo de calor con el primer cálculo, ¿sí? Ahora lo que yo tengo que obtener es una cantidad de calor, ¿bien? Y esa cantidad en un tiempo determinado, que en este caso es un día. Entonces, para obtener esa cantidad, yo puedo expresar esa potencia, como les había dicho, en una cantidad de calor por una unidad de tiempo, en este caso un día. Por lo tanto, el calor diario, ¿sí?, lo vamos a expresar a partir del producto de la potencia de calor que yo obtuve con la primera ecuación multiplicado por el tiempo, en este caso un día. Acá las unidades las tienen que manejar, ¿no? Las tienen que trabajar en función de qué unidades trabajen. Cuando vayan a calcular el calor, si lo hacen directamente con la misma unidad de la potencia, les va a dar en kilowatt también, porque ya dijimos que el rendimiento no tiene una unidad. Así que este valor de calor les va a dar en kilowatt. Así que a partir de ahí lo van a tener que convertir en una unidad que después, ya sea por hora o lo que sea, para que obtengan después una unidad de energía, ya no de potencia. Entonces, a partir de ahí obtienen el calor, ¿sí?, multiplicando la potencia de calor por el tiempo, y ahí sí yo ya tengo la cantidad de calor necesaria para que la central opere en un día. Y ahora sí, con esa cantidad de calor, utilizo la ecuación o la relación del poder calorífico. El poder calorífico me relaciona una cantidad de calor con una determinada cantidad de masa, ¿sí? Entonces ahí sí yo ya puedo calcular la masa, despejándola de la ecuación de la relación del poder calorífico, ¿sí?, despejar la masa de combustible que voy a consumir en un día en la central. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Bien. Después el problema tiene una parte que dice determinar también el consumo específico de combustible por megajoule de energía producida. Esos valores a veces son necesarios porque me independizan del tamaño, ¿sí? Cuando yo hablo de consumo específico, ya no me interesa saber de qué potencia es la central. Yo ahí lo que digo es, bien, por cada megajoule de energía que produce mi central, eso es lo que tiene que calcular, qué cantidad de combustible voy a necesitar. Y no me importa después cuántos megajoules produce mi energía. Yo estoy estandarizando un valor, expresándolo en función de un valor específico, ¿sí? Eso me sirve mucho para comparar. Yo podría comparar, por ejemplo, en ese valor distintas centrales y decir, bueno, ¿cuál de estas centrales tiene el consumo específico de combustible mayor? Y lo expreso en función, una de las formas es expresarlo en función de la energía que producen, ¿sí? Para este caso ustedes pueden tomar los mismos datos del problema y decir, ok, si pueden tomar el valor del consumo diario, ¿no? Que han calculado en base a esa cantidad de masa de combustible, ¿sí?, esa cantidad de masa de combustible que ustedes han calculado para un día, decir, ok, yo con esta cantidad de combustible, ¿qué cantidad de energía me genera la central? Es decir, volver a calcular el valor, en este caso de N, ¿sí? El trabajo sería ahora, porque ya estamos hablando de un tiempo definido, qué cantidad me produce en un día, y expresar ese valor en megajoule, y unificarlo, digamos, es simplemente expresarlo de otra manera. Para eso se utilizan los consumos específicos. Yo acá lo dejo expresado así. El consumo específico es, en este caso, ¿sí?, lo voy a expresar como la masa de combustible por el calor, en este caso, que consume. Lo puedo expresar de nuevo como el calor, como la masa de combustible por lo que la central produce. En ese caso, me conviene expresar ese consumo específico en términos de N más que en términos de Q. Sí.
La potencia 100.000 kilovatios por hora. La potencia es la potencia. La potencia es kilowatt, ¿sí? Y ahí en el kilowatt yo ya tengo la unidad de tiempo incluida. ¿Cuál sería? No me acuerdo. A ver, los demás, no solamente vos, los demás también. ¿Cuál es qué unidades tengo yo en el kilowatt? A ver, miro el chat que ahí veo que están escribiendo algo. Segundo, el kilowatt en realidad el kilowatt es kilojoule por segundo, ¿sí? El watt es solamente joule por segundo. Es decir que yo, los 100.000 que me da el problema son 100.000 kilojoule por segundo. Gracias, profe. Es el segundo. Está bien vale la aclaración porque en alguna ocasión, ¿han visto ustedes la unidad? Yo la voy a escribir acá. Si esto me deja. Yo les voy a escribir acá, ya esto no tiene que ver necesariamente con el problema, ¿no? Esa unidad que yo escribí ahí, ¿qué es? ¿Unidad de qué? ¿La han visto o no? ¿Han escuchado hablar alguna vez o habrán leído por ahí? Van a ver que hay especificaciones que expresan esto. Kilowatt hora. Y lo que La produce factura de luz. Sí, Sí, en la el boleta consumo de luz se ve ahí el kilowatt hora. ¿Qué es eso? ¿Unidad de qué? de Consumo consumo horario, eléctrico, consumo eléctrico. consumo de Ajá. energía. Potencia eléctrica por hora. ¿Qué es? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Más opiniones, más opiniones. Me gusta esto cuando se empiezan a cruzar ahí los conceptos y empiezan a opinar. Es bueno eso. A ver, energía, potencia. Ahí María Laura dice energía. Adrián dice potencia. Sería Carla dice potencia. energía y el tiempo de consumo. Ajá. Adrián se anima más y dice aparente activa. ¿Qué es? ¿Unidad de qué es? Eliana dice energía. Un flujo de potencia. Gastón. Profe, ¿no sería la unidad con la que nos daría cuando estaríamos calculando el QD, o sea, el consumo diario de combustible? Porque el Q es kilovatio y el tiempo está en horas. Si lo hacemos ¿no sería? Sí, a ver, fuera de lo que es el problema, ¿sí? Nos separemos un poquito del problema. Solamente pregunto, esta unidad, ¿qué me está dando? La entrega de energía por hora. O sea, una potencia. Una potencia, pero en un determinado tiempo. Y entonces, ¿qué sería una potencia en un determinado tiempo? Un trabajo. ¿No? A ver, voy a centralizar más la pregunta. ¿Es energía o es potencia? Esta unidad que yo escribí acá, ¿me da energía o potencia? Me está indicando, quiero decir, ¿no? Bueno, ahí el chat se va inclinando por energía. Potencia. Bueno, ahí se va equilibrando de nuevo. A ver, ¿quién dice que es energía? ¿Por qué es energía? No, es energía, profe, porque la unidad de watt de joule por Ajá, segundo, queda energía. bien. Bueno, está claro para los que por ahí pensaron que es potencia. Es confuso esto, digo, planteado así puede llegar a confundir, por eso que lo pregunto, ¿no? Si no, si sería tan obvio no lo preguntaría. ¿Está claro por qué para por ahí alguno que pensó que es potencia? Sí, para mí está claro, profe. Bueno, es energía. ¿Eh? Lo que pasa es que esta unidad
Claro, ahí viene la pregunta de Marcos. ¿Y para qué lo expresamos así? ¿Mm? Esto es potencia. Claramente acá nadie creo que duda. ¿Sí? Esto es potencia. ¿Eh? Y ahora esto está multiplicado por tiempo, que es esta hora. Y entonces, si yo hago potencia por tiempo, ¿eso qué es? Energía. ¿Sí? Porque potencia es energía por unidad de tiempo, si yo paso el tiempo acá dividiendo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se expresa de esta forma? Es común expresar unidad, el kilowatt hora entonces, en base a lo que estamos diciendo, es una unidad de energía, ¿sí? Para que ya le quede claro a todo el mundo. El kilowatt hora es una unidad de energía. ¿Eh? Yo acá le puse este guión, pero en muchos casos directamente lo encuentran así, kilowatt hora. ¿Eh? ¿Por qué se expresa así? Porque muchos equipos, a veces es, si bien es confuso tal vez, pero una vez que lo aprenden ya no se van a confundir más, pero es muy cómodo expresar esa unidad de energía para visualizarla. ¿Por qué? Porque muchos equipos, su potencia viene dada en kilowatts. En muchos equipos, sobre todo en la industria, muchos equipos vienen con una determinada potencia en kilowatts. Entonces, para mí es fácil saber, por ejemplo, una bomba que tiene una potencia de 5 kilowatts, ¿eh? Supongamos que estamos hablando de una bomba que tiene una potencia de 5 kilowatts, que viene ahí en la chapita, en la especificación de la bomba, dice 5 kilowatts. Si yo les pregunto, así bien rápido, ¿qué cantidad de energía van a consumir en 5 horas? ¿Ustedes qué me responden? Multiplicamos la potencia por 5. Exactamente. ¿Cuántos kilowatt hora voy a consumir entonces en 5 horas? 5 kilowatt. No, 25. Ah, bueno, ahí está, 25 kWh. Entonces fácil de calcular, rápido, ¿sí? Relaciono la potencia del equipo con el tiempo en horas, que es mucho más cómodo que hablar en segundos, porque si no yo tendría que decir 5 kW por 3600 segundos para convertirlo en joule y qué sé yo. Por eso es que se la usa. Por eso es que se la usa mucho, pero no hay que confundir. Y de nuevo, volvemos a la factura de luz. Lo expresan en kilowatt hora. Entonces, ¿cómo uno podría, por decirlo de alguna manera, verificar el consumo que le viene en la factura si es que pudiese hacerlo y tuviese el tiempo? Eh, Normalmente todos los equipos que tenemos en la casa tienen una potencia especificada. Algunos vendrán en kilowatt, otros en watt, pero de ahí no salen. ¿Eh? Entonces, si yo multiplico esa potencia del equipo, hablemos de una plancha, que seguro que viene en kilowatt la potencia de la plancha, o un caloventor. Si yo digo, bueno, ¿cuánta energía voy a gastar con ese caloventor? Y lo uso 2 horas por día, y lo uso 5 días a la semana, entonces en el mes lo estoy usando 40 horas, no sé, por decir alguna cosa. Bueno, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto pago por eso? Rápidamente lo puedo sacar. Porque ustedes en la factura de luz tienen el costo que está dado en pesos por kilowatt hora de energía consumida. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Profe, sí. el calor, el consumo específico entonces queda en kilogramos sobre kilowatt hora. Sí, podría ser. Sí. Sí. En realidad me piden por megajoule, en este caso. Pero si uno quisiera expresarlo en kilowatt hora, no hay problema. ¿Eh? En realidad el consumo tal cual como me pide el problema quedaría en kilogramos de combustible por megajoule de energía producida. Pero yo puedo hacer la conversión y si quiero expresarlo en kilowatt también. Profe, disculpe, entonces, ¿qué era el consumo específico? El consumo específico es qué cantidad de combustible necesito yo agregar a la central para que me produzca 1 megajoule de energía. ¿Bien? Bien, profe.
Bueno. Ahí vamos. Vamos al problema 2. Se bombea agua a 27 grados centígrados. Ya sabemos lo que es una bomba, ya vimos bombas. Desde un tanque a razón de 50 galones por minuto. El motor entrega una potencia de 2 HP. Acá tenemos otra unidad de potencia. El agua pasa a través de un intercambiador de calor donde entrega 4000 BTU por minuto. Y es descargada en un segundo tanque ubicado a 50 pies por encima del primero. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura del agua descargada en el segundo tanque? Esos simbolitos que ustedes ven acá es como se suele representar la bomba, ¿sí? Este símbolo que ven acá es como se suele representar la bomba, y esta es una forma de representación de los intercambiadores de calor. En ingeniería de procesos utilizamos diagramas. Este sería un diagrama muy simplificado de un proceso, en donde yo bombeo agua desde un tanque que atraviesa un intercambio de calor y se descarga en otro tanque, ¿sí? Esta simbología es de alguna forma estandarizada para todos los diagramas de proceso. Entonces cuando uno se encuentra con un diagrama de proceso del proceso que fuere, van a ver que los equipos, por lo general, la forma de representación, el esquema de los equipos van a ser muy parecidos, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos simplemente una bomba y un intercambio de calor, pero yo podría tener otro tipo de equipos, un compresor, podría tener válvulas, podría tener, no sé, distintos tipos de equipos que tienen su representación característica, digamos, ¿no? en los diagramas de flujo de procesos. Esto simplemente para que también ya vayan manejando algunas de esas cuestiones. De nuevo, más adelante, algunas de las carreras lo van a ver más en profundidad. Bueno, ¿qué es lo que tengo que plantear o qué podría yo plantear acá para resolver este problema? De lo que ya conocen ustedes. Balance de energía. Bien, el balance de energía. Bueno, vamos a plantear el balance de energía en un sistema abierto, porque es un sistema abierto y en donde consideramos que no hay acumulación, ¿sí? Ahora, yo para considerar que no hay acumulación, yo tengo que considerar, si se quiere, el límite entre el ingreso de la bomba y la salida en el tanque superior. Porque no me interesa a mí saber cómo se descarga el tanque inicial y cómo se carga el tanque final. A mí me interesa saber solamente la temperatura de descarga del agua en el segundo tanque. Entonces, yo puedo plantear este balance considerando como límites la entrada de la bomba y la descarga arriba, ¿sí? Entonces, no entro a ver qué es lo que pasa en cada tanque. No me interesa para este caso, ¿sí? Sería otro el problema si es que yo quisiese saber, no sé, después de qué cantidad de tiempo el segundo tanque tiene determinada cantidad de agua. Ahí sí me conviene tomar como sistema el segundo tanque, por ejemplo. O qué cantidad de agua tendría el primer tanque después de transcurridas 3 horas de operación. Bueno, ahí sí yo tendría que tomar como sistema el primer tanque, ¿sí? Esto lo menciono simplemente para que uno se enfoque en el sistema que conviene analizar. Entonces acá, si yo tomo como sistema la tubería en la entrada de la bomba y todo el caño a lo largo hasta la descarga, es un sistema que no acumula, porque la bomba no acumula nada, el intercambio de calor no acumula materia, la cañería tampoco acumula, entonces es un sistema abierto sin acumulación. Y puedo plantear la ecuación del balance de energía, que es la que ustedes tienen ahí. Bueno, ¿hay interacción energética en forma de calor en este sistema? O sea, no hay aporte, hay salida, si hay intercambio de calor. Interacción hay. Sí, hay calor mediante el intercambiador. Bien, ¿y de trabajo? También de la bomba. Ok, el ascenso de la bomba. el ascenso de líquido.
En la bomba, ¿sí? En la bomba tengo que entregarle ahí trabajo. Bueno, vamos, cambio de energía cinética, cambio de energía potencial, claramente sí, porque tengo una diferencia de altura. Como no tengo información sobre los diámetros de la cañería para poder calcular cambios en la velocidad, uno puede asumir que el cambio de la energía cinética es despreciable, ¿sí? Y no considerarlo. Ahora, si yo tuviese el dato de que el diámetro de succión en la bomba es tal, y que el diámetro de la descarga en el tanque de arriba es tal, bueno, sí podría ser un cálculo de energía cinética, ¿sí? Porque la energía cinética va a depender del diámetro, es decir, de la velocidad que yo tenga en un punto y en el otro. Pero en este caso lo vamos a considerar despreciable, no tenemos ningún dato para calcularlo. ¿Energía potencial del líquido a medida que baja? Me interesa en la descarga, con lo cual yo me puedo enfocar en la diferencia de altura, ¿sí? En los dos, o tomar como el punto de descarga la diferencia de altura. Supongamos, yo este diagrama lo hice de esa forma, pero se pueden hacer ciertas simplificaciones porque no tengo un plano exacto de cómo es el diagrama, ¿no? Yo podría decir, ok, en el punto de descarga, esta es mi diferencia de altura, y entre este punto y este punto tengo los 50 metros, ¿sí? Los 50 pies, ¿bien? Y entonces enfocarme en la diferencia de altura, ¿bien? Para el cálculo de la energía potencial. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, acá tenemos en el intercambiador, como dijeron ustedes, salida de calor, ¿sí? Y en la bomba tengo entrada de trabajo. En la bomba tengo entrada de trabajo porque yo a la bomba, para que funcione, le tengo que entregar energía. Y en el intercambiador de calor, porque el problema me dice que el agua entrega 4000 BTU por minuto. Y que es descargada en el segundo tanque. Por eso es que yo ahí puedo decir, bueno, sale. Bien. Entonces, si yo expreso el balance de energía ya despreciando el cambio de la energía cinética, lo voy a expresar en función ya de la masa, ¿sí? En este caso el cambio de entalpía específico y el cambio de la altura. Bien, acá simplemente distribuyo las masas en cada término. Y de acá, ¿qué es lo que no tengo de todos estos datos? De todos los términos, digamos, de las variables en esta ecuación. Cambio de entalpía. El cambio de entalpía es lo que no tengo, ¿sí? Y a partir de ese cambio de entalpía yo voy a buscar después evaluar el cambio en la temperatura. Estamos hablando del agua, ¿sí? Porque M lo tengo, ¿sí? Es un caudal, que en este caso está dado por 50 galones por minuto. Q lo tengo, W también, el cambio de altura también, y G, que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Así que lo que voy a hacer de acá es despejar el cambio de entalpía. Bueno, ahora, ese cambio de entalpía, una vez que yo calculé, está bien, me dice, bueno, qué cantidad cuál es el cambio, en este caso específico, de entalpía entre la entrada y la salida, pero no me da la temperatura ya solamente ese valor. Bueno, yo ahora les voy a presentar esta ecuación, que no voy a entrar en detalle el por qué es eso, pero que sí más adelante lo vamos a ver. Y con esto tenemos algunas cositas pendientes con la entalpía. ¿Se acuerdan que a la entalpía la introducimos acá en el balance de energía y dijimos que después vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que es la entalpía? Bueno, yo en este caso voy a usar una relación que me permite relacionar el cambio de la entalpía con la temperatura. ¿Se acuerdan que ya vimos una ecuación parecida a esta en el práctico anterior? Sí, profe. ¿Y cuál era la diferencia en ese caso? Creo que el calor específico, profe. El calor, ¿sí? Calculamos un cambio de temperatura en base al calor. Bueno, resulta que a veces la entalpía me da cambios, no cambios, me da cantidades de calor. Hay que saber después ver cuándo la entalpía, un cambio de la entalpía es equivalente a una cantidad de calor, que no es el momento ahora de indagar eso. Después más adelante lo vamos a hacer según el tipo de proceso.
Pero bueno, en este caso lo vamos a expresar de esta forma, y a partir de acá vamos a poder calcular el cambio de la temperatura final, porque la temperatura inicial ya la tengo, es 27 grados. ¿Sí? El CP, si bien no es un dato que me dé el problema, pero el calor específico del agua es algo conocido. Estamos hablando de agua, así que uno lo puede considerar como dato también. Y a partir de ahí ya puedo calcular el cambio de temperatura, y con el cambio de temperatura la temperatura final. ¿Bien? Les hago una pregunta aquí que no, de nuevo, no tiene que ver específicamente con este problema, pero que sí va a ser importante para después, que ustedes ya lo vieron de alguna forma, pero quiero ver si se acuerdan. ¿Cuál es la diferencia, o cómo, a qué llamamos calor sensible y a qué llamamos calor latente? ¿Se acuerdan de eso? No. Ok, ¿los demás? Calor latente, ¿qué es? Creo que en química vienen algo de eso. Tal vez en física también. Seguro en física. Creo que se refiere al cambio de fase. Y ahí hay una pregunta del problema. ¿Qué es el delta Z? Cambio de altura. En este caso los 50 pies. ¿M es masa, profe? Sí, ¿no? Sí, en este caso es un caudal, ¿no? Esto sería el delta Z. A veces, acá hago un paréntesis, después vuelvo a la pregunta, a veces la energía potencial, esto lo expresan como delta de H, pero no es conveniente porque en un balance de energía, si yo tengo entalpía, me puedo confundir, ¿sí? El delta de H con entalpía. Entalpía, por lo general, la forma de expresar es con H. Algunos libros a la entalpía la expresan con la letra I, pero es más común encontrarle con la letra H. Entonces, si altura también la expreso con H, ahí puede generar confusión. Por eso es que es mejor expresarlo con otra letra, digamos, ¿no? En este caso Z. Bueno, volvamos a la pregunta que hice, calor sensible y calor latente. Ahí alguien decía ICP, calor específico, son muchos calores ya, ¿no? Ese era calor específico, el aumento de 1 grado en gramo, bueno, kilogramo. Ese es calor específico. Pero bueno, hay varias ya cosas que van apareciendo que tenemos que saber diferenciar cuáles son. Calor latente es efectivamente el calor que yo tengo cuando hay un cambio de fase. ¿Sí? Ese es el calor latente. En el calor latente la temperatura no cambia. En un fluido puro. En un fluido puro, si yo caliento agua pura y llego al punto de ebullición, a partir de ahí la temperatura es constante. Si el fluido eso no es puro, ya no es constante. Y el calor sensible, como dice Paola, cambia la temperatura sin cambiar la fase, exactamente. Es decir, que si yo quiero calentar agua de 20 a 50 grados, ese cambio, el calor, digamos, estoy hablando de un calor sensible, ¿sí? Porque yo entregué una cantidad de calor al agua y el agua pasó de 20 a 50 grados o lo que fuera. En cambio, si yo estoy hablando de vapor saturado de agua que estoy evaporando, o mejor dicho, un equilibrio líquido-vapor que está en ebullición, yo le entrego una cantidad de calor, pero ese calor no me cambia la temperatura porque estoy en un cambio de fase, en un fluido puro, hablo de calor latente. ¿Sí? Y los calores sensibles se calculan de esta forma, MCP delta de T. Por eso tengo un delta de T. El calor latente se calcula de otra forma. El calor latente se calcula en base a un calor de vaporización que normalmente viene para cada fluido. Más adelante vamos a ver más ejemplos de esto, pero ahora yo me quiero asegurar que tengan la diferenciación.
Profe, Profe, Sí. gracias. No hay problema. Bueno. profe, CP es calor específico. Calor específico a presión constante. Bien. Es decir, es la energía que yo tengo que entregar a un sistema para que cambie su temperatura en 1 grado centígrado y en una unidad de masa cuando la presión de ese sistema es constante. Profe, ¿cómo aplicamos ahí 50 galones por minuto en la masa? ¿Cómo, perdón? Profe, disculpe, cuando estaba diciendo la definición de calor específico, se le cortó un poco, no le escuché bien. Dijo energía que tengo que entregar a un sistema y no sé. Sí, la energía que yo le tengo que entregar a una determinada cantidad de materia para elevar la temperatura en 1 grado centígrado a presión constante, ¿sí? Cuando la presión del sistema es constante. Ese es el CP. Profe, le decía de la masa, ¿cómo relaciona con los 50 galones por minuto? ¿Qué es el 5 galones por minuto? Tengo que hacer una conversión Caudal. si yo quiero expresarlo en una unidad más, llamémosle, más conocida, porque supongamos que yo trabajo con un CP de una caloría por kilo grado centígrado, entonces me conviene expresar la masa para ser coherente con las unidades en Litro, kilo. en realidad kilos, ¿sí? Masa, en kilogramo por minuto. Acá, como es agua, los galones es una unidad de volumen en realidad, ¿no? Como es agua, considero la densidad 1, ¿sí? Sí. Y ahí calculo directamente un caudal ya másico, que me pueda llevar a convertir, por ejemplo, el valor del caudal másico que necesito acá en kilogramos por segundo, por ejemplo. ¿Sí? Gracias, profe. Por las dudas, o sea, si queda alguna duda, esto, yo también, para diferenciar que esto es un caudal, lo puedo expresar así, ¿sí? Esto es un caudal másico. Y todos estos esto es potencia, de alguna forma, ¿sí? No de alguna forma, es potencia, porque estoy hablando de HP, ¿sí? Es energía por unidad de tiempo. Este calor, también yo lo puedo expresar con este puntito que dijimos que me indicaba flujos, ¿sí? Es BTU por minuto. ¿Qué es BTU? Si no me equivoco, ¿no es unidad de presión, profe? ¿Cómo? Digo que no es unidad de presión, si no me equivoco. El BTU no es unidad de presión. Profe, yo tenía otra duda. ¿El calor está saliendo del sistema? Sí. El calor sale. ¿Qué es BTU? No mide también unidad de calor, profe, pero europea. Unidad de energía, ¿sí? Normalmente se utiliza el BTU para cuando hablamos de calor. ¿Y qué significa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa BTU? Es de energía, estamos de acuerdo, se utiliza normalmente para hablar de cantidades de calor o de flujos de calor. Profe, Sí, yo tengo que, dice unidad térmica británica. ahí está, sí. British Thermal Unit. Claro, está en inglés. Sí. Es sí, lo que dijiste vos, tal cual. La unidad térmica británica. De ahí viene, digamos, esa unidad. Y es bastante usada, a pesar de que tal vez para uno no parezca, se usa mucho el BTU. Normalmente en las centrales por ahí de potencia se utiliza mucho la unidad del BTU. Cuando se habla del gas natural y cuando se dice, bueno, se va a construir una instalación de gas natural que va a proveer tantos BTU,
se utiliza en esos, sobre todo cuando se habla de cantidades grandes de energía, se utiliza mucho el BTU. Así que bueno, ahí tenemos, como les decía, un flujo también de energía, un flujo de calor en este caso, que está dado por los 4000 BTU por minuto. Una consideración que hasta ahora por ahí no lo mencioné, pero cuando ustedes vayan a reemplazar en esta ecuación, cuando vayan a reemplazar los valores, cuando reemplacen Q, ¿qué van a poner? Cuando reemplacen numéricamente Q, ¿qué van a poner? Menos 4000, porque está saliendo del sistema. Correcto. Y cuando reemplacen W, Más 2 HP. más 2 HP. 2 HP o con la unidad que quieran trabajar, ¿sí? De nuevo, tiene que ser coherente con las unidades, o sea que si Q lo van a trabajar en BTU, la potencia también tendrían que trabajarla en BTU, o si no, convertir las dos en una unidad que puedan expresar las dos, ¿sí? Kilowatt o la unidad que quieran, ¿sí? Pero la misma unidad. Pero de nuevo, volviendo al punto, en el caso del calor, en este caso, para este sistema como sale, le tienen que poner su signo negativo. La ecuación del balance de energía no me da de por sí el signo. Y yo en ningún momento acá en la ecuación del balance dije si sale o entra calor o trabajo. Con lo cual yo esa consideración de si sale o entra, la hago cuando voy a reemplazar numéricamente en los valores, ¿sí? Ahí sí pongo el signo que corresponde del calor o del trabajo, ¿sí? De cualquiera de ellos. La diferencia de altura, profe, positiva. La diferencia de altura es la diferencia de altura. Ahí no hago una consideración porque en el delta de altura, cuando yo ya hice el delta, si ustedes se acuerdan cómo llegamos a esta ecuación, cuando nosotros planteamos delta es final menos inicial. Entonces ese delta ya está dado por el final menos el inicial, siempre. ¿Sí? Lo mismo si yo tuviese un cambio de velocidad, ya es final menos inicial, ya no necesariamente le tengo que poner un signo a eso. Va a ser el signo que me dé, final menos inicial. En este caso final yo considero 50 e inicial 0. El sistema de referencia arranca acá. ¿Bien? Gracias, profesor. Sí. Pero en el calor y en el trabajo no. Yo ahí no hice ninguna consideración en el balance de energía, si entraba, si salía, lo puse, y esa consideración la voy a hacer cuando haga el cambio por el valor que corresponde. ¿Bien? Bueno, estamos. ¿Y el trabajo con qué signo? Positivo. ¿Sí? Ok, vamos al otro problema. Una planta de hidrogenación emplea hidrógeno puro a 5 psig y 180 grados centígrados. El gas es calentado desde 20 grados centígrados a 180, pasándolo por un serpentín de diámetro pequeño y donde la pérdida de carga es de 4 psia. ¿Cuál es la cantidad de calor transferida por la pared del serpentín por libra de hidrógeno? Suponer que el hidrógeno es un gas ideal y que el Cp molar es ese valor. Bueno. Arranquemos por... A ver, les adelanto antes que este problema tiene datos que no necesariamente sirven para resolver el problema, ¿sí? Pero sí para hablar de algunas cuestiones que son importantes. ¿Qué es el PSIG? El PSIG. La presión de libra por pulgada. Ajá. Libra por pulgada cuadrada. Pero yo lo conocía por PSI, ¿no? Ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué significa la G? Ajá, interesante. A ver, ¿alguien más que a lo mejor lo sepa, lo conozca? ¿No habla de la presión manométrica? Ah, interesante. ¿Y eso qué es?
Ujú. El chat, nada. Una presión absoluta, dice Diego López. O sea que la... Bueno, no sé, Diego, a cuál te referís. El psig sería presión absoluta. Presión de la atmósfera más la presión. Por ahí viene la mano, pero no está del todo claro. A ver, arranquemos de nuevo entonces. El psig, ¿qué sería con la G al final? Ok, presión manométrica. ¿Alguien que lo quiera decir qué es la presión manométrica? Así, por ahí es más fácil que escribirlo. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué entienden por Manómetro, presión? instrumento, ¿qué es la presión manométrica? No entiendo. ¿Qué es la presión manométrica? La presión medida por el manómetro. ¿Y qué es la presión absoluta? Vamos por ahí. Que la suma es la presión total. La presión absoluta considera la presión atmosférica. La manométrica es instrumental. La presión, dice acá, es la presión medida con respecto a la presión atmosférica. Sí, por ahí tiene que ver. La presión absoluta es, yo tengo un cuerpo, y ese cuerpo está rodeado por lo que sea, aire o lo que sea. La presión absoluta es la presión que hay sobre ese cuerpo. ¿Sí? Es la presión total, de alguna forma. ¿Bien? Ahora, la presión manométrica considera la presión del ambiente. Es decir, la presión manométrica mide por encima de la presión del ambiente. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿cuál es la presión manométrica que tienen ustedes ahora a su alrededor? 0. ¿Los demás coinciden con eso? Es una presión relativa, sí, correcto. Si yo les pregunto, a la respuesta que me están dando, si yo les pregunto cuál es la presión absoluta que tienen ustedes a su alrededor, esa sí es la presión atmosférica, que en realidad no es una atmósfera, es un cachito menos, acá en Jujuy, salvo que alguno esté en Buenos Aires. Pero yo les pregunté cuál es la presión manométrica o relativa. Ahí son, cualquiera de los dos se puede usar, presión manométrica o presión relativa. ¿Cuál es la presión manométrica o relativa que tienen ustedes ahora a su alrededor? Es 0, porque no cuenta la presión atmosférica. La presión relativa parte de la presión atmosférica para arriba o para abajo, si quieren también. Esa es la diferencia entre presión manométrica o relativa y presión absoluta. La presión absoluta considera todo, incluido la atmosférica. La presión manométrica o relativa no, parte de ahí. O sea, si yo mido la presión de una rueda, de un neumático, no está considerando la presión atmosférica. Claro, porque lo mido con un manómetro, digamos, que parte de la presión 0 como la atmosférica. La atmosférica. Ahora, ¿qué es el SIG? La G me está indicando que es relativa. Y por eso la otra unidad que aparece ahí es psia. Ahí en ese caso la A es absoluta. En esta unidad
es una unidad también inglesa de presión, el psi. A veces uno simplemente dice psi, pero en este caso, así escritas las unidades, en el primer caso es pound square inch, ¿sí? Pulgada por libra cuadrada, gauge es la G del final. Y en el otro caso es pound square inch absolute. Presión por libra por pulgada cuadrada absoluta. En el otro caso, libra por pulgada cuadrada relativa o manométrica, ¿sí? Esa es la diferencia, y a veces van a ver expresadas así las unidades de presión, y en ese caso me está indicando específicamente de qué presión estamos hablando. Una vez me tocó esto como una experiencia, ¿no? Estábamos trabajando con un reactor, y surgió justamente esta duda, si la presión que estábamos midiendo era absoluta o relativa, porque teníamos un sensor de presión, que justamente creo que estaba en psi también, y la presión era muy pequeñita, ¿no? a la cual estaba operando el reactor, pero surgió esa duda en los operarios, si era la presión real total que había dentro del reactor, o si era la presión por arriba de la atmosférica, y eso tenía un impacto muy grande según una u otra en lo que estábamos procesando dentro de ese reactor, ¿no? Entonces, ahí bueno, surgió la aclaración de cuál es una, cuál es otra, y cuál realmente uno mide, según obviamente el aparato de medición que tenga. Pero el aparato decía GOA. Claro, a ver, los manómetros en general son relativos, todos. Los manómetros, esos tipos relojito que uno ve a veces, son todos calibrados a una presión atmosférica. Y en cambio hay otros sensores de presión que uno los puede configurar para que me den presiones absolutas. Ya son de otra, ya no son simples manómetros, digamos, ¿no? Sí, sí. Obviamente uno tiene que configurarlo en base al lugar donde esté. En este caso estamos trabajando en la Puna, que la presión atmosférica es más baja que lo que tenemos acá y que lo que habría en otro lugar a la altura del mar. Y tiene sensores para medir la atmosférica. Claro. Bueno, volvamos al problema. Esto como un repaso a lo que es presión, ¿sí? Y unidades de presión. Bueno, acá yo tengo que calcular cuál es la cantidad de calor transferida por la pared del serpentín. Este serpentín es un tubo simplemente por donde pasa, en este caso, hidrógeno, y yo necesito calentar el hidrógeno. Por lo tanto, si yo necesito calentar el hidrógeno, ¿qué tengo que agregar a este sistema? Calor. Calor. Y es justamente lo que tengo que calcular. ¿Cuál es la cantidad de calor transferida por la pared del serpentín? Entonces, si planteamos el balance de energía en su forma completa, trabajo acá no tenemos, ¿sí? Cambio de energía cinética la podemos despreciar, asumiendo que el diámetro de entrada y salida del serpentín es el mismo, y cambio de energía potencial también lo puedo despreciar, suponiendo que está a la misma altura la entrada y la salida. Con lo cual, el balance de energía me queda reducido a que el calor va a ser igual al cambio de entalpía que yo voy a tener en la corriente del gas. Si yo tuviese una forma de medir la entalpía a la salida del gas y una forma de medir o calcular la entalpía a la entrada del gas, ya está. Lo puedo llegar a, en base a eso, en base al cambio de entalpía, podría llegar a calcular la cantidad de calor. Pero lo que yo les voy a mostrar acá es una forma en donde vamos a aprovechar un concepto que no es nuevo para ustedes, pero que acá en la materia también vamos a trabajar un poco más, que me dice acá que suponer que el hidrógeno es un gas ideal. Entonces yo voy a expresar el cambio, el diferencial de entalpía. Nosotros acá, ¿se acuerdan? Hemos presentado la entalpía como la suma de la energía interna más el producto de P por B, ¿sí? Era la energía interna más el trabajo de flujo. En su forma diferencial es esto que ustedes están viendo acá. Si yo reemplazo
la energía interna por un lado, y esta ecuación creo que ya la vieron en la teoría, ¿no? Que para un gas ideal, o si no la vieron, seguramente la están viendo, o en las próximas clases, yo creo que ya lo presentó el ingeniero Sakur, que para un gas ideal, el diferencial de la energía interna es CB diferencial de T, donde CB, en este caso, es el calor específico a volumen constante. ¿Se acuerda que hace rato hablamos del calor específico a presión constante? Bueno, acá hablamos del calor específico a volumen constante. Número de moles, o masa podría ser acá, CB diferencial de T. ¿Sí? ¿Ya vieron esta presentación de la energía interna para gas ideal? ¿Cómo es el diferencial de U en un gas ideal? Y normalmente el ingeniero Sakur lo que hace es lo recuadra bien grande para que no se lo olviden nunca. No, parece que no, profe. Bueno, probablemente en la próxima clase ya lo van a estar viendo, y acuérdense de esto, ¿sí? Que para un gas ideal, el diferencial de U siempre está dado por el CB diferencial de T. Bueno, en este caso la masa por CB diferencial de T. Si yo hablaría en unidades específicas de masa, me quedaría simplemente CB diferencial de T. Y también, como es un gas ideal, el producto de la presión por el volumen, y eso sí lo conocen a partir de la ecuación de gases ideales, es nRT, ¿verdad? Sí. Bueno, sigamos trabajando un poquito esta ecuación. Acá dejo simplemente en esto en paréntesis, el número de moles o la masa es constante, R es constante, me queda el diferencial de T solamente. Y acá voy a agrupar el número de moles por la suma de C. Estoy ya sacando un factor común acá, ¿no? Número de moles y diferencial de T. Me queda entonces CB más R. Ahora, otra de las relaciones importantes que vamos a ver en la materia, aplicada para los gases ideales, es una relación que existe entre, solo para los gases ideales, una relación que existe entre el calor específico a volumen constante, que es el que tenemos acá, y el calor específico a presión constante, que es el que hablábamos hace un ratito, ¿sí? En este caso, el calor específico a volumen constante se define de una forma muy similar. Es decir, es la cantidad de energía que yo le necesito entregar a una determinada cantidad de materia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado, pero ahora ese sistema se mantiene a volumen constante, a diferencia del anterior que se mantenía a presión constante, ¿sí? Son diferentes, pueden ser diferentes. En algunos casos más diferencias o menos diferencias si hablamos del mismo material. Bueno, les decía que existe una relación que me relaciona esos dos calores específicos para los gases ideales exclusivamente. Resulta que para los gases ideales la suma del calor específico a volumen constante más la constante universal de los gases es Cp. ¿Sí? Esto es Cp. Por lo tanto, yo voy a expresar simplemente que el diferencial de entalpía, ¿sí?, para este caso es número de moles Cp diferencial de T. Que es parecida a la que vimos en el problema anterior, ¿se acuerdan? Cuando yo les dije, bueno, por ahora vamos a ver esta ecuación, que el cambio de temperatura lo vamos a calcular con la entalpía. Bueno, acá ya nos acercamos un poco más a entender por qué. En este caso aplicaba un gas ideal, ¿sí? Por eso es que pudimos hacer esta deducción de alguna manera. Y yo lo que tengo que buscar es el calor que necesito entregarle a este sistema. Y ese calor lo estoy calculando a partir, en este caso, del cambio de entalpía. Y ese cambio de entalpía lo estoy calculando en función de la masa, del calor específico, y de la diferencia de temperatura que las tengo, ¿sí? El delta de T lo tengo. El problema me pide cuál es la cantidad de calor transferida por libra de hidrógeno, así que la masa también la tengo, o los números de moles si quiero. Acá yo puse el número de moles porque este Cp está dado en caloría grado centígrado por mol, ¿sí? Entonces si yo uso este Cp, así tal cual como está, acá en la masa tengo que usar número de moles, ¿sí? Número de moles.
Es decir, tengo que convertir 1 libra de hidrógeno en número de moles. Eso lo voy a hacer con el peso molecular. Bien. La pérdida de carga, acá lo que preguntan en el chat, en realidad no me interesa en este caso. A los fines del balance de energía no la voy a considerar. Yo lo usé simplemente para hablar de la presión, más que nada, ¿sí? Acá me voy a enfocar en el calor en sí del sistema. Por eso al principio les adelantaba que este problema tiene información que no necesariamente toda la información es para el cálculo de lo que me pide el problema. Y ahí dice CB más R, CP. Esa relación es una relación que ahora no la voy a demostrar, pero que se puede demostrar para un gas ideal. ¿Sí? Esta relación... ¿Cómo? Calor específico a presión constante. Exactamente. ¿Sí? Para un gas ideal me queda así. CP igual a CB más R. ¿Sí? Esto solamente se da para los gases ideales. Esto intentó ser una flecha. Solamente para los gases ideales. De nuevo, esta relación se puede demostrar. Ahora no lo vamos a hacer a la demostración. Pero esto se da para los gases ideales y es muy útil cuando uno está hablando de sistemas que tienen un comportamiento, un sistema de gases que tiene comportamiento ideal me es útil para calcular muchas cosas. Profe, ¿Cuál sería? ¿Es absoluta, con temperatura absoluta o...? Y ya no, porque no está la constante de R. A ver, creo que la pregunta que hace Marcos es algo parecido a lo que me estás mencionando. ¿Cuáles serían los límites de integración? Sí, el delta de t, porque esto integrado ya me queda delta de h, ¿sí? N, Cp, delta de t. Donde el delta de t va a ser la diferencia de esta temperatura. Y como delta de t yo puedo usar, en este caso, puedo usar, si quiero, la misma unidad, 180 grados centígrados y 20 grados centígrados, porque es un delta de t, no me afecta, en este caso, la unidad que estoy usando. Van a ver que más adelante, y en termodinámica en general, conviene usar para las temperaturas unidades absolutas. Pero eso lo vamos a ver en el práctico que viene. ¿Y por qué? Entonces, bueno, de acá directamente ya me queda para calcular el cambio de entalpía y a partir de ahí el calor. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Profe, encontrando el delta H ya encontramos el calor. Correcto. Bien. Bueno, ahí estaba la ecuación. Quedó... simplemente ya expresado con los límites de integración, las temperaturas como les dije, y vamos al otro problema. Este problema es interesante de analizar, y este problema está en un libro que ya les voy a recordar el nombre del libro, sobre todo para que estudien o para que repasen o para que encuentren ejemplos adicionales de lo que es balance de energía en general. ¿Sí? Bueno, dice, un tanque con volumen inicial de 1 metro cúbico está inicialmente vacío. Aire de la atmósfera fluye dentro del tanque a través de un desperfecto de la soldadura. El proceso es lento y la transferencia de calor con el medio ambiente mantiene al tanque y a su contenido a la temperatura ambiente de 27 grados centígrados. Calcular la cantidad de calor intercambiado con el ambiente durante el tiempo que tarda la presión en alcanzar una atmósfera. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué sistema tenemos acá? Un sistema abierto.
Sí, es un sistema abierto. ¿Qué más podemos decir del sistema? O de las condiciones ya en este caso de operación. ¿Es un sistema abierto? Sí, claramente hay un intercambio de energía, también de materia. Hay una pérdida de vacío. ¿Sí? ¿Qué más podemos No decir de se este puede sistema? decir así. Yo les pregunto, ¿es estacionario? ¿Es un sistema de estado estacionario? No, está variando constantemente. Ujú. O sea, hasta que alcance el equilibrio con la presión atmosférica, está variando. Correcto. Bueno, ¿cómo lo encararíamos el problema? Eso que yo les estoy preguntando es el primer análisis, ¿no? que uno tiene que hacer. Primero, qué tipo de sistema es y qué condiciones, digamos, tiene ese sistema para yo, en todo caso, decir, bueno, a ver, yo tengo que calcular acá un intercambio de calor, que es lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? Pero en base a las condiciones, ¿eh? En base a las condiciones, yo voy a establecer qué herramienta voy a utilizar para empezar a pensar en la resolución del problema, ¿no? A ver ahí en el chat. Dice que no, sí. Bueno, el libro, aprovecho ahí mientras tanto estaba, el libro que yo recomiendo para estudiar todo lo que tiene que ver con balance de energía es el Abbott y Van Ness, ¿sí? Que se llama Termodinámica, así tan sencillo como eso. Está en la bibliografía que nosotros le hemos recomendado, y por ahí lo puedo, si no lo tienen de biblioteca, o si lo consiguen en la biblioteca está, por supuesto, lo pueden llegar a conseguir por internet también, alguna versión, pero el libro de termodinámica de los autores Abbott y Van Ness, a mi criterio y a mi gusto, encaran el tema de balance de energía desde un desarrollo muy original, digamos, o muy, no original, sino muy básico de lo que es el balance de energía, hasta llegar a las ecuaciones que nosotros estudiamos, ¿sí? La bibliografía está en el programa de la materia, que está en el aula virtual. Al final del programa está la bibliografía, estoy absolutamente seguro de eso, porque es un solo archivo. Al final del programa está la bibliografía. Y si no, verifico, pero no creo que no esté. Entonces les decía, en ese libro, Abbott y Van Ness está explicado de una forma y con ejemplos que les va a ayudar a comprender más si es que tienen dudas sobre lo que es balance de energía. La única cuestión de ese libro es que utiliza una convención de signos que no es la que usamos nosotros. O sea, no utiliza la convención de egoísta de Planck, utiliza la otra. Profe, el problema es considerar el aire como un gas ideal y usar la ecuación de los gases ideal. Tenemos temperatura constante, tenemos un volumen. Y tenemos pero tengo un flujo. Vamos por el principio. Ecuación del balance de energía para un sistema en estado no estacionario. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La hemos planteado al principio. Tenemos el término del diferencial de Q, el diferencial de trabajo, y para el diferencial de masa, en este caso del aire que está entrando, ¿sí? Yo podría acá poner como que este es el diferencial de masa que va entrando, ¿sí? Tengo sus componentes, que son la entalpía, el componente de energía cinética y el componente de energía potencial, el balance expresado
en términos muy generales, para una corriente que ingresa. Y después todo eso igualado a la acumulación, ¿sí? Que va a ser el diferencial de la masa que yo tengo en el sistema por su energía interna. Es decir, acá yo voy a tener una masa, ¿sí? Y eso multiplicado por su energía interna, y eso es lo que está variando a medida que yo tengo ese ingreso de aire. Acuérdense que inicialmente el tanque estaba vacío, absolutamente vacío. Y a partir de ahí empieza a ingresar aire hasta que llega a la presión de una atmósfera. Podemos considerar que es la presión atmosférica, entonces ya no hay más flujo, se igualan las presiones y ahí se termina el proceso. Y en todo ese proceso hubo un intercambio de calor con el medio. Bueno, esta es la forma del balance de energía expresado en su aspecto más general para este caso, ¿sí? En realidad no exclusivamente para este caso, pero sí que considera una sola corriente de entrada. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hemos planteado el balance de energía al principio, consideramos las corrientes que entraban menos las corrientes que salían? En este caso no hay ninguna corriente que sale, por eso es que no consideramos en este balance ninguna corriente de salida. Si no, yo la tendría que considerar también si es que de repente hubiese otro desperfecto en el tanque por el cual, a partir de la cual sale. Bueno, en este caso tenemos una sola corriente de entrada, ¿sí? Planteamos los términos de entalpía, energía cinética, energía potencial para una sola corriente. Y por supuesto el término del cambio, el término de la acumulación. Bueno, ahora sí vamos a hacer algunas consideraciones ya particulares para el problema. Por un lado, que vamos a despreciar el trabajo, porque no hay trabajo acá. En realidad no es que lo despreciamos, no hay trabajo acá involucrado, ¿sí? Y vamos a considerar también que el cambio de la energía cinética no tenemos, y que tampoco hay cambio de la energía potencial, ¿sí? Vamos a asumir que este es un sistema relativamente chiquito. Bueno, dice de todos modos que es un metro cúbico el tanque, así que despreciamos estas dos, los términos de energía potencial y de energía cinética, y nos queda simplemente el balance con los términos de calor, de la entalpía que trae la corriente, la corriente de aire, y el cambio de la acumulación dentro del tanque, que ese sí va a haber hasta el final, va a haber un cambio en el término de la acumulación. ¿Bien? Bueno, a ver, sigamos trabajando un poquito más esta ecuación. No tanto. Fíjense cuál es la diferencia entre las dos ecuaciones que tenemos acá, entre la segunda y la tercera, digamos. Que este diferencial de M, el diferencial de M que va entrando al sistema, es igual al diferencial que se va acumulando en el tanque. O sea, todo lo que va entrando al sistema va transformándose de alguna forma en acumulación. El M mayúscula acá en este caso me expresa ese término de la acumulación, y el M minúscula el término de lo que va ingresando al sistema. Pero esos dos son iguales. Esos dos son iguales. Todo lo que va entrando al sistema, el diferencial de lo que va entrando, se va transformando en lo que va quedando dentro del tanque. ¿Me entienden? Todo lo que entra va siendo lo que está en el tanque. Como nada sale, lo que está entrando al tanque se convierte de alguna forma en el contenido del tanque. Por eso es que yo puedo expresar que este diferencial de masa que ingresa es igual al diferencial de masa acumulado en el tanque. Bien, eso me va a servir para yo poder expresar la forma esta integrada de esta manera. El calor igual al producto de la entalpía, y acá ya este diferencial de M lo voy a expresar como, yo estoy hablando del diferencial de la masa acumulada, expresado como delta, lo expresaría como masa final, la masa final que tengo al tanque, menos la masa inicial que tenía en el tanque. ¿Sí? Entonces voy a expresar este término, a ver, voy a poner el láser porque no sé si ven la flecha, esto de acá es este diferencial, ¿sí? Expresado como final menos inicial ya en una forma integrada. Bien. Y de la misma manera, en el término de la acumulación lo voy a expresar como la masa final por la energía interna final que tengo en el tanque al terminar el proceso, menos
la masa inicial por la energía interna inicial. Ahora, ¿cuál era la masa inicial del tanque? Pero Cero. Cero, porque estaba vacío, ¿sí? Porque estaba vacío. Entonces, en donde tengo masa inicial del tanque, directamente anulamos ese término. Con lo cual, la ecuación me queda calor, de nuevo, que sigue acá, y acá simplemente me queda el producto de la entalpía de la corriente esta de aire que ingresa por la masa final que yo voy a tener en el tanque, y en el otro lado me queda la masa final por la energía interna final del tanque. ¿Hasta ahí vamos bien con el razonamiento? sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, sigamos analizando. Bien, acá lo que hago es un pasaje de términos. ¿Sí? Este término de entalpía por masa final lo paso al otro lado, ya voy despejando el calor, que es lo que al final yo quiero obtener. Y ahora lo que hice en esta parte es desglosar el término de entalpía por lo que dijimos que era la entalpía, ¿sí? La suma, en este caso, de la energía interna más el producto de la presión por el volumen, ¿sí? Esto de el aire que va ingresando, ¿sí? Hemos hecho ese desglose de la entalpía para expresarlo en función de la energía interna y del producto de la presión por el volumen, que es el trabajo de flujo, ¿sí? Yo, para que ese aire entre, hace un trabajo de flujo. Hay un trabajo de flujo que está contenido en su entalpía. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es distribuir la masa final, que me quedo acá multiplicando a la suma de lo que era la entalpía expresada en esta forma, ¿sí? Me queda entonces masa final del contenido del tanque por la energía interna del contenido del tanque, menos la masa final también del tanque por la energía interna de la corriente que entra, el producto de P por B por la masa final, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es agrupar este término que tiene masa final por un lado, como la energía interna final menos la energía interna de la corriente. ¿Cómo van a ser estas dos energías internas? Porque yo estoy hablando de energías internas específicas, ¿sí? La energía interna específica del contenido del tanque, ¿cómo es con la energía interna específica, o sea, por unidad de masa estoy hablando, de la masa de aire que entra? Iguales puede ser, profe. Sí, ¿por qué son iguales? Porque al tanque al final tiene la energía de la corriente que entró. Correcto. Por lo tanto, ese término, ¿qué pasa? Se anula. Bien. Y finalmente, el calor me queda que es, yo ya lo voy a expresar de esta forma, pero el calor al final me queda que es menos P por B por la masa final del tanque. Menos P por B. Y ahora eso yo lo puedo expresar, ese P por B, si considero que es un gas ideal, como RT. RT por la masa final del tanque. Podría expresarlo de esa manera, digamos, ¿sí? Si ustedes analizan la primera ecuación, ¿a dónde voy con esto? Lo voy a remarcar acá. Si ustedes analizan esta ecuación escrita así, esta ecuación de acá, Q igual, ya habiendo anulado el término de la diferencia de las energías internas, menos P por B por la masa final. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el calor sea igual a lo que yo obtengo ahí? Voy a poner P1, B1 porque se refiere a la corriente de entrada. Que el calor, al final de todo, el calor intercambiado igual a ¿qué es? A menos presión por el volumen de la masa final. Sí, ¿y esto qué era? O mejor dicho, todo esto. ¿Qué es?
¿Cómo llamamos a eso? Que eso viene de acá. ¿Qué era eso? ¿Cómo llamamos a eso? Trabajo de flujo. Trabajo de flujo, correcto. O sea que en este caso, para que la temperatura se mantenga constante, hay un calor que claramente va a salir del sistema, digamos, para que se mantenga la temperatura constante, y la temperatura ambiente es la misma de la corriente que entra, porque la corriente que entra es del ambiente. O sea que me está diciendo que ese trabajo de flujo que hace la corriente para entrar al tanque, ¿en qué se convierte? En calor. En calor. Ujú. Porque no sale nada, ¿sí? Entonces mi balance de masa tiene que cerrar de alguna manera. Esa energía que trae la corriente que ingresa en su forma de trabajo de flujo, la energía interna sigue estando, digamos, la energía interna que trae la corriente, cuando entra al tanque, sigue estando ahí. ¿Sí? Toda la energía interna que entró con la corriente, una vez que está dentro del tanque, sigue ahí, no se fue a ningún lado. Pero ese trabajo de flujo que venía ingresando en el tanque ya no está, porque el tanque no está haciendo un trabajo de flujo con ninguna otra corriente para sacar ni nada por el estilo. Entonces, eso en algo se tiene que haber transformado. Y en este caso, a partir de este análisis, nos muestra que eso se transforma en calor. ¿Sí? De modo tal que para mantener la temperatura constante, ese calor tiene que salir. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el tanque hubiese estado aislado? Hubiera aumentado la temperatura dentro del tanque. Exactamente. El calor en algún lado tiene que estar, por lo tanto queda dentro del tanque, y probablemente hubiese aumentado la temperatura. Profe, ¿Sí? una pregunta con respecto a ahí cuando dijo que la energía interna inicial menos a la final menos la inicial se anulaban ahí porque eran iguales, ¿verdad? Sí. Entonces, eso saldría prácticamente de la parte donde está la altura 1, no sé, ahí por la masa final menos la inicial, el sistema. Como son iguales, también tendrían una relación ahí, ¿verdad? ¿En dónde? Discúlpame. Ahí justo donde tiene el puntero. ¿Acá? Sí. Eso se debe también, es posible que se deba porque son iguales los diferenciales. No, en este caso la masa inicial dijimos que es igual a 0, esta. Ah, bien. Porque inicialmente el tanque estaba vacío. Entonces ahí se anuló solamente ese término. Este quedó, el de H1 por MF quedó. ¿Sí? Profe, es difícil bien. conceptualizar que hay intercambio de calor y con temperatura constante. Ajá, ok. Eso porque uno tiene el preconcepto de que siempre que hay involucrado calor, hay involucrado también cambio de temperatura. Y eso porque uno por ahí tiene el preconcepto de que el calor de alguna forma es temperatura o viceversa, y no es así. Bueno, son preconceptos que al estudiar acá en termodinámica tenemos que ir ahondando, por supuesto, en esos conceptos independientes, e interpretando qué es cada una de esas cosas. Y acá el calor, ¿en qué dijimos que se convirtió? En trabajo. No, Trabajo de flujo. sale simplemente calor al sistema. El trabajo de flujo se convierte en calor. Pero ahora, como ese tanque no está aislado para nada, ese calor simplemente se transfiere al ambiente. Ahora, la pregunta que yo hice fue, si el tanque hubiese estado aislado, ahí sí, ese calor probablemente hubiese ocasionado un incremento en la temperatura. Al no haber intercambio con el exterior. Exactamente. Va, salvo por el orificio nada más.
Bueno, hay en la bibliografía van a encontrar problemas adicionales de balance de energía en estado no estacionario. Así que bueno, les sugiero por ahí que practiquen en algunos casos. Nosotros no digo que no vamos a usar nunca balance de masa en estado no estacionario, puede llegar a surgir, pero es mucho más usado el balance de materia-energía, digamos, en estado estacionario, ¿sí? A veces el balance en estado no estacionario se puede complejizar tanto Está el como... azúcar, ¿no? ¿Cómo? Ahí hay azúcar. ¿Cómo, perdón? Perdón, profe, me olvidé de Ah, apagar ok. el micrófono. Bueno, como les decía, ¿no? El balance de masa en estado no estacionario, uno puede complejizar, o sea, el problema puede llegar a ser complejo o no tanto, en función de lo que uno quiera buscar, en función de la cantidad de corrientes, en función de los tipos de intercambio que puedan llegar a haber. Pero como ustedes vieron, la ecuación de partida es la ecuación general. Así que en caso de que se enfrenten en algún momento, no solo en la materia, ¿no? con un estado no estacionario, la ecuación de energía general vale para cualquier sistema. Y así que a partir de ahí, bueno, después cada uno tendrá que ir haciendo las consideraciones del caso, ¿no? Pero parte de ahí. ¿Bien? Una preguntita, profe. Sí. La masa final. En este caso no tenemos ese dato, con lo cual el calor queda expresado simplemente como una expresión. Ay, pero la podríamos calcular, ¿no? No es el peso Se del podría aire. calcular en base a la densidad del aire, a esa temperatura y con el volumen, Y el que es volumen. un dato que se puede conseguir, se puede calcular. No me quedó claro, pero vamos a poner que calcular. Está bien. Bueno, acá vamos a dejar entonces acá vamos a terminar con el trabajo práctico número 4. Profe.